lugar, tengo que agradecerle a Rafael por sus palabras de despedida, porque cuando él dice conservadorismo e innovación, en realidad está haciendo la introducción ideal para mi charla. Y ustedes aquí ven el logo de mi consultora, es el pasaje del testimonio, y el testimonio justamente como símbolo del poder, quizás en una organización, en una empresa. Y yo durante años conté la historia. Resulta que la mano que ustedes ven a la izquierda, la que tiene el testimonio, la mano de la persona más grande, es la mano de un gran amigo mío. Y la otra mano, la que recibe el testimonio, es la mano del fotógrafo que sacó esta foto. Pero ¿por qué es la mano del fotógrafo? Porque en realidad lo que estaba planificado era que fuera la mano de mi hijo. Pero resulta que esta foto se tomó a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana mi hijo todavía estaba durmiendo. Por eso es que esta es la foto del fotógrafo. Y no es una casualidad que mi hijo estuviera durmiendo a las 8 de la mañana, porque muchas veces esta es una de las características de las generaciones más jóvenes. Esto es parte del gap cultural que hay entre las generaciones mayores y las generaciones más jóvenes, y todo el propósito de la presentación de hoy es justamente hablar de las nuevas generaciones en un cambio de época. Y entonces, como mi abuela no está presente hoy, voy a hablar yo de quién soy y por qué estoy con ustedes. Yo soy Leonardo Glickin, soy abogado de origen, pero me dedico desde hace años a la consultoría en empresas familiares. He fundado esta consultora, CAPS Consultores, que es una consultora interdisciplinaria, y dirijo actualmente el programa de empresas familiares de la Universidad Torcuato Di Tella. Escribí varios libros, el primero hace 25 años, este mes se cumplen los 25 años de Pensar la herencia, luego escribí Matrimonio y Patrimonio, luego Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, y Los hermanos en la empresa de familia, Iguales y diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia, y un manual de planificación patrimonial y sucesoria, que es mi formación de origen en las temáticas que tienen que ver con esta relación entre empresa, familia y patrimonio. Actualmente, Pensar la herencia, Exiting y Los hermanos en la empresa de familia se pueden conseguir como ebooks. Y bueno, actualmente dirijo el registro de consultores certificados del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que es un nuevo proyecto que seguramente el año que viene va a tener una importante difusión y que me llena de orgullo porque es una idea que va a permitir que las familias empresarias puedan contar con profesionales con una muy alta calificación y con una visibilidad realmente adecuada en función de los objetivos. Bueno, y dicho todo esto, vamos a preguntarnos qué significa un cambio de época. Y básicamente nosotros somos una generación que proviene de la revolución industrial, de ese enorme movimiento comenzado, digamos, en el siglo XIX y que tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Pero hoy nos encontramos con que estamos frente a una revolución informacional. Es decir, que gran parte de lo que hasta ahora se hacía de una manera, gran parte de los valores de la sociedad están cambiando hacia modos diferentes de hacer, hacia valores diferentes y probablemente hacia resultados que van a ser totalmente distintos. Leonardo, perdona que te interrumpa un segundo, pero en la parte superior derecha de la pantalla aparece un cuadro que no deja ver toda la presentación. Bien, Eso entonces mismo. ahí está, perfecto, gracias. Un gran autor como ese Yuval Harari, lo que dice es que probablemente la mayor parte de los trabajos de dentro de 20 años sean trabajos que todavía hoy no existen. Entonces, ¿qué significa esta economía informacional que está justamente en ciernes? Significa que la información es simultáneamente insumo y producto. Significa que el conocimiento se aplica sobre el conocimiento y genera más conocimiento. Los productos, procesos y servicios más relevantes son de conocimiento. La productividad depende de la innovación tecnológica.
La competitividad depende de la innovación institucional y la capacidad gerencial. ¿Y qué implica esto en las empresas familiares? Significa probablemente evolucionar de una era de la dirección y control a la era de la colaboración. Y lo que tenemos que poner sobre la mesa es que todavía no estamos preparados para semejante cambio, que probablemente se van a originar contradicciones, marchas y contramarchas. Que todo esto desafía el liderazgo de la generación que hoy tiene el mando, porque el modo de gerenciar y el modo de liderar en la era de la colaboración es totalmente diferente de cómo era en las generaciones anteriores. Y esto involucra significativamente las nuevas generaciones que se están integrando o se integrarán en el mundo y se integran en el futuro a la empresa familiar. ¿Por qué las involucran significativamente? Y bueno, por un principio básico. En el pasado, los jóvenes debían aprender de los mayores. En el presente, los jóvenes tienen mucho para aprender de los mayores. Es lo que Rafael llamaba el conservadurismo. Pero también los mayores tienen mucho que aprender de los jóvenes. Y esa es en gran medida la semilla de la innovación que está planteada. Digamos que hoy coexisten 4 generaciones. Básicamente, por supuesto, podemos pensar que hay personas de más de 75 años que aún están en la empresa con su palabra y a veces con su gestión, y esos son los tradicionalistas. Pero básicamente son las generaciones Baby Boomer, que comienza a partir de 1945, Generación X a partir de 1964, Generación Millennial a partir de 1980 y la generación Centennial a partir de 1996. Y esto implica nuevos modelos de interacción, significa oportunidades para agregar valor y, por supuesto, conocimientos diferentes respecto de las generaciones anteriores. Cada una de estas generaciones tiene valores y conocimientos y expectativas diferentes de los de las generaciones anteriores. Entonces la clave está en conocer las diferencias. ¿Para qué hay que conocer las diferencias? En primer lugar, para respetar. Si conocemos las diferencias, estamos en condiciones de respetar esas diferencias, comprender, valorar, armonizar, es decir, encontrar el lugar adecuado para cada uno. Y a partir de todo esto, poder aprovechar las diferencias en beneficio de la empresa familiar y de la familia empresaria. Poder entender que salir del viejo modelo de la repetición o de la identificación de un hijo con un padre exclusivamente es totalmente beneficioso para el engrandecimiento de la organización empresarial y también para la misma familia empresaria. Y decía hace muchos años José Ortega y Gasset, cada generación enfrenta un doble trabajo, recibir lo vivido y dejar fluir su propia espontaneidad. ¿Y para esto qué se requiere? Se requiere un pacto entre generaciones, para que ese respeto de las diferencias entre las generaciones pueda ser justamente aprovechado no en términos de que uno tiene razón y el otro está equivocado, sino con un criterio integrativo. ¿Y cuáles son los escollos principales para este pacto entre generaciones? Muchas veces en los mayores la decepción frente a jóvenes menos concentrados en sus obligaciones de lo que ellos recuerdan de su propia juventud. Pero aquí una aclaración. El tiempo pasó y muchas veces uno idealiza su propia juventud y quizás tiene una visión hasta engrandecida de su propio esfuerzo y de su propio trabajo. Entonces probablemente esta decepción tiene que ver con un recuerdo en algún sentido idealizado. Y en los jóvenes hay una decepción muchas veces por no sentirse comprendidos. Todo esto no ocurre en la nada, sino que ocurre en un entorno muy particular
que es el que está viviendo la sociedad y que es el que de alguna manera paradójicamente posibilita un evento magnífico como este que han organizado desde México y desde Chile, y que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con la incertidumbre, y es lo que se llama el entorno VICA. Y esto implica volatilidad, falta de estabilidad, incertidumbre, no existe claridad respecto de cómo será el futuro, complejidad. En toda realidad aparece una variedad de factores que muchas veces generan dilemas de difícil resolución, ambigüedad, falta de antecedentes de muchos de los problemas que enfrentamos. Y aquí viene una observación muy valiosa de Peter Drucker, que dice que el gran peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia misma, sino actuar con la lógica del pasado. Es decir, cuando queremos resolver los problemas que nos presenta este presente y los problemas que vamos a tener en el futuro, tenemos que estar abiertos a encontrar también soluciones del presente y del futuro y aceptar que no necesariamente la manera como nos hemos manejado en el pasado es la adecuada para enfrentar estos temas. A partir de aquí, yo quiero señalar una serie de características de las generaciones mayores, lo que en un brillante artículo que todavía es inédito, Eduardo Fabier Dubois llama como la concepción moderna y la actitud y la forma de pensar de los jóvenes, y Fabier Dubois específicamente lo pone en términos de la posmodernidad. Entonces veamos cuáles son los valores o los modos de pensar en cada caso. Para la modernidad, verdades absolutas. Para la posmodernidad, verdades relativas. Los mayores, privilegio de la razón. En los menores, el privilegio de la emoción. En los mayores, la fe en el progreso. En los jóvenes, el escepticismo. En la modernidad, el principio del deber. En la posmodernidad, el principio del placer. En la modernidad, la moral universal. En la actualidad, la moral personal, la voluntad, el deseo. El imperativo del deber, en la modernidad. El imperativo de ser feliz, en la posmodernidad. Los mayores en un mundo donde el predominio era del Estado y hoy el predominio es del mercado. Los mayores vivieron un estado de bienestar y hoy estamos en una sociedad de riesgo. Los mayores vivieron instituciones fuertes y hoy hay instituciones débiles. Para los mayores, el sujeto era el ciudadano y hoy puede ser el consumidor, el cliente, el usuario. Y entonces en la modernidad el ideal era el trabajador dependiente y hoy se busca la autonomía, el emprendedurismo. Para los mayores la ética del trabajo, para los jóvenes la ética del consumo, la moda. En la modernidad, el modelo único de vida. En la posmodernidad, la multiplicidad de modos legítimos de vivir. Antes, el valor de las tradiciones. Ahora, el valor de los cambios. Para los mayores, conflictos, luchas. Hoy, la búsqueda del consenso, la negociación. Para los mayores, importaba el futuro. Hoy importa el presente, el ahora. Y el trabajo de Fabier Dubois se extiende en 15 o 20 actitudes y valores diferenciados entre mayores y jóvenes. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario un pacto entre generaciones? ¿Cómo no va a ser imprescindible que podamos atravesar esta torre de Babel y hagamos un esfuerzo para realmente poder entendernos? Y esto lleva al cambio de liderazgo, y es importante ver cómo los valores en función de los cuales los jóvenes lideran o se plantean liderar son diferentes respecto de los valores de los mayores. Entonces vamos a verlo en 4 ejes en particular.
Uno es el que tiene que ver con la intimidad, cómo es la relación con los empleados, la interactividad, cómo funcionan los líderes como canales de comunicación y cuáles usan. La inclusión, quiénes desarrollan contenido para la organización. La intencionalidad, cómo se ejecuta la estrategia a través de la comunicación. Y entonces digamos que respecto de la intimidad en el viejo modelo, la comunicación es de arriba hacia abajo. El tono es formal. Los mensajes son pensados previamente. ¿Qué decir y qué no? En el nuevo modelo, la comunicación es personal y directa. Se valora la autenticidad y la transparencia. Son mensajes auténticos y no son preelaborados. En cuanto a la interactividad, cómo funcionan los líderes como canales de comunicación y qué canales usan, en el viejo modelo, los líderes hablan a los colaboradores y en el nuevo modelo, la comunicación organizacional. Se establecen como valores la transparencia y la honestidad. Se valoran la espontaneidad y la humildad. Los líderes, en definitiva, hablan con los colaboradores. En cuanto a la inclusión, ¿quiénes desarrollan contenidos para la organización? En el viejo modelo, los jefes crean y desarrollan los mensajes. Los empleados son consumidores pasivos de información. En el nuevo modelo, los líderes renuncian al control en pos de los mensajes auténticos. Los colaboradores participan activamente en la creación de contenidos. Y en cuanto a la intencionalidad, ¿cómo se comunica la estrategia a través de la comunicación? En el viejo modelo, la comunicación es fragmentada, reactiva y oportunista. Los líderes usan afirmaciones para lograr la alineación de todos. En el nuevo modelo, la estrategia surge de la conversación cruzada en toda la organización. Hay una agenda clara con toda la información por varios canales. Los líderes ayudan a clarificar la agenda. Bien, ¿y cómo llevamos esto al modelo de traspaso generacional? El tema a los argentinos nos toca especialmente porque resulta que en el año 2015 se reformó totalmente el viejo Código Civil, un Código Civil que tenía ya para ese momento muchos años, porque regía desde 1870 con muy pocas modificaciones, y el nuevo código planteó una estructura totalmente diferente. Pero la paradoja es que el nuevo Código Civil y Comercial argentino responde al viejo modelo organizacional. Entonces, lamentablemente, el nuevo código termina buscando un sucesor. Y esto sería algo así: soy el cacique y estoy buscando un nuevo cacique. Y en cambio, el nuevo modelo significa que para que perdure la empresa es necesario integrar a toda la familia. Algunos van a ejercer como gerentes y otros probablemente aportarán sus ideas, lo cual puede implicar, por ejemplo, que formen parte del directorio o que quizás se los convoque cada tanto en función de sus saberes particulares, porque hoy se entiende que la mirada o el saber de otras personas enriquece el pensamiento dentro de la empresa. Entonces lo que estamos viviendo hoy en la Argentina es la paradoja de que un código nuevo representa específicamente ideas viejas, y por eso quienes trabajamos en la temática de la empresa familiar en la Argentina estamos trabajando en un proyecto de ley de protocolo familiar para poder subsanar este desequilibrio y para que la ley finalmente permita un traspaso generacional integrativo donde los miembros de la siguiente generación puedan participar en la empresa más allá de si hay un líder único o no hay un líder único. Bien, y hay otro tema que es muy significativo y que hoy se está manejando de una manera diferente. Y es un tema que siempre fue crítico: la cuestión de los familiares sin trabajo, la cuestión de los familiares que habían sido despedidos de un empleo o se habían fundido en alguna actividad independiente
Y entonces papá, quizás el fundador, lo veía sin trabajo y entonces decía, esto no puede seguir así porque se está comiendo sus ahorros y dentro de poco la situación va a ser muy difícil. Pero en otros casos el planteo era, bueno, tendrá que arreglarse por las suyas porque la empresa no puede ser una fuente dadora de trabajo a quien no está preparado. Entonces, en algunos casos, esto se tomaba como un problema ajeno. En otros casos, la respuesta era, bueno, que ingresen a la empresa. Y hoy probablemente la respuesta pasa por la responsabilidad social familiar. Así como tenemos tan imbuido ese concepto de responsabilidad social empresaria, donde la empresa dirige determinados recursos para que la comunidad en su conjunto pueda estar mejor, el concepto es que también puede haber recursos para el beneficio de la propia familia empresaria. Entonces, quizás de lo que se trata es primero de reconocer que un miembro de la familia sin trabajo no es un problema ajeno. Es algo que incumbe a la familia empresaria, porque tiene que ver con la sustentabilidad, con la armonía y con la alegría de la familia empresaria. Y que probablemente, si no está preparado o preparada, la solución no es que ingrese a la empresa, sino que desde el concepto y la práctica de la responsabilidad social familiar se pueda ayudar a esa persona hasta tanto pueda lograr una solución a su problema. Y cuando hablamos de responsabilidad social familiar, muchas veces podemos incorporar otros aspectos que son muy gratos para los jóvenes, como por ejemplo que la familia participe en algún programa de pasantías, quizás para que los miembros de la familia más jóvenes no queden condenados a tener que ingresar automáticamente a la empresa familiar, sino que puedan hacer una pasantía en otra empresa. O quizás para que los miembros de la familia puedan tener becas o puedan acceder a cursos especializados, a veces a posgrados, gracias al aporte no de la familia nuclear, sino a la responsabilidad social de la familia empresaria. Bien, y un poco como cierre de esta presentación, a mí me gusta mucho esta frase, miro al futuro porque allí es donde voy a pasar el resto de mi vida. Muchas gracias, estoy atento a las preguntas de ustedes. Muy bien, Leonardo. Muchas gracias. Muy interesante, como siempre, y ilustrativo. Tu presentación, muy buena. Tu figura de al final de este catalejo mirando, efectivamente, nosotros ya el pasado es, no podemos hacer pocas cosas salvo aprender de él, pero el futuro es lo que nos está esperando, así que hay que mirar adelante dónde vamos a estar. El tema de las generaciones es un tema apasionante porque tú dijiste algo casi al comienzo de este tema de cómo ven las visiones del que está más joven respecto al que es mayor, y que de verdad ambos pueden aprender del otro. Y muchas veces ocurre en las familias empresarias que hay más bien una confrontación. Es como que si lo mío, que yo soy el viejo, es lo que vale porque yo ya lo he probado y todo, y lo que mi hijo o hija piensa, para mí tiene menos valor porque él no lo ha probado. Y por lo que tú dices, y yo comparto contigo, ambos tienen cosas que aportar a la relación, y si abrimos un poco los oídos y también el corazón, tal vez esa buena mezcla de aprender unos de otros puede llevarnos a un éxito no solamente empresarial, sino que además familiar, de mejor comunicación y todo. Muy interesante tu presentación y te agradezco mucho que estés hoy día con nosotros ya prácticamente en el cierre. Después de ti vamos a estar Fernando y yo haciendo un resumen y por supuesto estás invitado a compartir con nosotros. Así que no, yo me quedo con eso y lo otro que también vi que es el tema del traspaso, ese traspaso que tanto temor provoca, cómo lo hago y irá a funcionar bien o no, con cuánta confianza puede hacer ese traspaso. Integrar a la familia, efectivamente integrar a la familia, que la familia sea parte de ese traspaso y que estén todos invitados, que no sea una cosa entre cuatro paredes y yo escogí a tal hijo o hija y por lo tanto a él le cuento todo y al resto nada, no. Que haya una cosa que sea familiar, que sea socializada,
y además yo creo que una cosa muy importante es que aceptaba, porque yo de alguna manera tengo que ir ganándome la confianza del resto de la familia para los cambios que van a venir. Muy bien. Ujú. Fernando. Eh, Oh, sí, Leonardo, ibas a decir algo. no, iba a decir que de pronto poder entender que esa empresa de familia es un bien de familia y que probablemente todos los hijos quieren a la empresa independientemente del lugar que cada uno de ellos ocupe en relación al trabajo. Y que esos hijos algún día van a tener sus propios hijos. Entonces, definir hoy que alguno va a tener un porcentaje mayor de la empresa a futuro, o que alguno va a quedar excluido de la empresa porque no se dedica a esa actividad, a veces son decisiones duras, injustas y que generan conflictos en la familia. Entonces, quizás hay que poner el eje en estos tiempos, a diferencia de lo que dice el Código Civil y Comercial argentino, en cómo hacer para lograr la integración de los diferentes miembros de la familia, sea que trabajen en la empresa, sea que dirijan la empresa, o sea que el día de mañana vayan a ser solamente accionistas. Pero entender que esa empresa familiar, con toda la familia involucrada, es mucho más potente y tiene muchas más posibilidades de continuar en las siguientes generaciones que en los casos en los cuales se elige a uno y se excluye a todos los demás. Fíjate, Leonardo, empezamos la plática hablando acerca de la innovación y el conservadurismo. Y mencionaste en tu exposición a Yuval Harari, que yo soy fan de sus libros y de sus ideas. Y creo que el hecho de que en 20 años los trabajos que van a existir no los conocemos ahorita, ¿sí? Implica un reto muy importante para la sucesión en las empresas familiares, para la sucesión directiva, porque hoy día ya nos podemos encontrar familias que tienen hijos con intereses totalmente diferentes a los que tiene la empresa familiar. O sea, que trabajan en áreas que o van a desaparecer o están desapareciendo o que les pueden parecer antiguas contra lo que están hoy día aprendiendo en las universidades con el acceso a Internet, porque ya incluso las universidades están en duda de si pueden o no transitar en esta revolución. Sí. Bueno, creo que el primer punto, y lo dije en la presentación, pero quiero resaltarlo, es la posibilidad de un pacto entre generaciones. Es entender que no hay uno que tenga la verdad, sino que en definitiva de esa posibilidad de unidad de las generaciones depende en gran medida el éxito de lo que podamos encarar. Claro. Fundamental la comunicación ahí entre las diferentes generaciones y a lo mejor esto es como aquellas personas que corren maratones. Yo no sé si alguno de ustedes es deportista de ese nivel, pero yo conozco a algunos maratonistas, tengo un hermano que corre maratones y que ha corrido varias. Y claro, seguramente su primer entrenamiento conducente al maratón debe haber sido una vuelta a la manzana, 200 metros, 500 metros, pero al final con el entrenamiento diario uno llega a correr el maratón. Entonces yo creo que a lo mejor la práctica habitual de la conversación, de la comunicación, la buena comunicación, que sea una comunicación activa en el cual uno transmita, pero el otro también está entendiendo y escuchando, puede hacer que al final uno pueda correr ese maratón final, que seguramente es la transición de una generación a otra, pero porque ya hay una comunicación, nos estamos hablando, yo estoy entendiendo lo que mi hijo me está diciendo, estoy tratando de capturar aquella parte de valor que él aporta, y él también me está escuchando a mí. Muchas veces se dan las familias que de ambos lados se cierra la comunicación y más bien hay un conflicto, hay que un transmitirse experiencias o sensaciones. Yo creo que la juventud tiene muchísimo que aportar, no solo hoy día, siempre la juventud, y 200 años para echar lo que queramos, porque obviamente tiene algo que los que somos más viejos hemos perdido de repente
esa capacidad de arriesgarnos, esa visión que estamos más abiertos a lo que nos va ocurriendo, porque la vida nos ha llevado a ir cerrando caminos, digamos. Estoy hablando desde mi perspectiva, a lo mejor ustedes son mucho más abiertos que yo. Con Leonardo tenemos que ser bastante contemporáneos en términos etarios, y no es el caso de Fernando, que es muy joven todavía. Y, y yo creo que eso es muy importante, poder mantener ese puente abierto de comunicación efectiva entre estas dos diferentes generaciones, o más de dos, como tú nombrabas ahí, que hoy día de repente estamos viviendo 4 generaciones, por el tema de que uno vive más años, 4 generaciones que están al mismo tiempo interactuando. Sí. Y también hay que tener presente que entender todo esto, por un lado, es potente para la empresa, pero por otro lado es una de las estrategias principales para poder evitar y resolver conflictos. Porque fíjense la paradoja de que muchas veces un padre baby boomer tiene como sueño que sus hijos estudien en la universidad. Sus hijos van a la universidad y vuelven de la universidad probablemente con valores muy postmodernos, y entonces vuelven con, podríamos decir, la autoridad de las cosas que estudiaron en la universidad, y entonces se produce una especie de choque entre la realidad de la empresa, la realidad de la familia y eso que ha sido estudiado. Entonces, lo que tenemos que evitar es que un padre desde un lugar de poder minimice eso que está trayendo el hijo o la hija, sino que al contrario la cuestión es poder aceptar que es una oportunidad para incorporar nuevas prácticas y quizás nuevos pensamientos. Y esta es la mejor manera para evitar conflictos entre generaciones. Muy bueno, muy bueno. Eso, bueno, ojalá que nos estén escuchando varios de esos papás que hoy día tienen que estar, papás o mamás, digamos, porque acá hay empresarios y empresarias, que pueden estar hoy día viendo situaciones de que viene un hijo y le está diciendo cosas y muchas veces no las toma en cuenta. A mí me ha tocado estar con algunas familias en los cuales este es un tema recurrente, el tema del no escucharse, ni de hijos a padres, ni de padres a hijos. Y yo lo que les digo, mira, háganlo como un ejercicio, ni siquiera se comprometan a tener que hacer un cambio. Primero el ejercicio, o sea, escucha a tu hijo y ve qué es lo que tiene que decir, y a lo mejor lo que te va a decir es algo que si tú lo llegas a implementar, puede ser un cambio fundamental en todos tus negocios. O sea, que pases de tener una compañía de 100 a una compañía de 1000, que te ayude a escalar, que te ayude a incorporar cosas que tú ni siquiera has pensado. Porque uno está todavía y cada vez más pensando dentro de la caja. ¿Ah? Estamos dentro de la caja. Y los hijos de repente nos sacan de ahí, pero nos sacan a lugares insospechados, y muchas veces yo creo que uno no quiere acompañarlos por un temor, por miedo a lo desconocido, a atreverse mucho. Así que es un tema apasionante que yo creo que las familias deberían darle algunos minutos, con frecuencia, no unos minutos y nunca más, sino que tener un momento de compartir, y de compartir no pensando que el más joven va a imponerle al padre sus pensamientos, como tú bien decías, sus conocimientos de la universidad, sino que simplemente, oye, yo estudié esto y vimos todos estos casos, y la verdad que hay casos de éxito y casos de fracaso, y el resumen de eso, sobre todo si fue un buen estudiante, Sí. es que vengo a aportar a la empresa y a los negocios de la familia. Bien, por eso yo creo que es tan importante este concepto del pacto entre generaciones, ¿no? Que implica entender y aceptar qué es lo que cada uno puede aportar, y entonces con humildad poder escuchar, poder recibir, poder valorar y también darle el lugar al otro. Tenemos preguntas, Fernando, del chat, porque terminamos bastante antes de la hora, ¿no? Sí, nos dicen muy interesante el concepto de responsabilidad social familiar. Esto genera eventualmente una contingencia laboral dentro de la empresa. Nos preguntan. No debería generar una contingencia laboral. En principio, el concepto sería no incorporar a la empresa a nadie que no está preparado y motivado para estar en la empresa, y si no hay un puesto específicamente vacante para que esa persona se incorpore.
es decir, no acomodar la empresa a las necesidades de la familia. En cambio, pensar en el patrimonio familiar como generador de nuevos proyectos, de recursos y de alternativas, que a veces son alternativas solamente relacionadas con los contactos que van a permitir que una persona consiga trabajo. A mí me pasó trabajar con una familia que había tenido mucho éxito en los negocios. Ninguno de los hijos participaba en las actividades, pero el padre era muy integrador de sus hijos. Y lo que apareció como problemática, que tiene que ver con esto de la responsabilidad social familiar, fue que, como los amigos de los hijos sabían que ellos tenían varias empresas muy exitosas, se postulaban para trabajar, y los hijos habían observado que en muchos casos habían perdido amigos. ¿Por qué? Porque no habían estado a la altura de las expectativas en las empresas, y finalmente habían sido despedidos de las empresas y habían terminado la amistad. Entonces lo que acordamos en el protocolo familiar era que los amigos de los hijos no iban a entrar a la empresa, pero que por una cuestión justamente de responsabilidad social, el grupo empresario familiar iba a tener todo un área dedicada a preparar a quienes lo necesitaran para conseguir trabajo. Prepararles el currículum, prepararles el modo de presentarse, orientarlos respecto de dónde presentarse e incluso armar una bolsa de trabajo. ¿No? Entonces era una forma de satisfacer las expectativas de estas personas que los rodeaban sin que esto se convirtiera en darles trabajo dentro de la empresa. Claro. Nos pregunta José Vargas, ¿conoces casos de demandas de familiares reclamando jurídicamente el derecho al trabajo en la empresa familiar? En la Argentina, por lo menos, de esa forma no, sino justamente al revés. Es decir, por un lado, en familias muy disfuncionales, un hijo que se considera despedido. En la Argentina los despidos son extremadamente caros, entonces sí, algún hijo se enoja y olvida la relación familiar y entonces dice que en realidad estaba trabajando de manera informal, que no le pagaban cargas sociales, y entonces reclama unas multas infinitas en la Argentina, son tremendas, y todo esto por mucho resentimiento con la empresa familiar. Y por el otro lado, es decir, yendo a la pregunta de José, lo he visto de otra manera, que no es demandando un espacio para trabajar, sino de pronto generando un conflicto societario. Es decir, el hecho de no poder trabajar la lleva a esa persona, o quizás a su linaje familiar, a una situación de enfrentamiento con el resto de la familia. Y el enfrentamiento más que nada con características societarias. Claro, y ahí me estás hablando de falta de previsión jurídica, que pasa mucho no únicamente en Argentina, sino en México y supongo yo que en otros países de nuestra Iberoamérica, porque los casos que me estás comentando se pudieron haber perfectamente previsto con una adecuada asesoría y prevención legal, ¿no? Efectivamente, y que es más que legal, es decir, justamente todo el trabajo que tiene que ver con la estructuración de un protocolo complementa lo legal con unas cuestiones organizativas y con un conocimiento de las personas involucradas que en su conjunto son la estrategia para superar potenciales problemas. Porque digamos, el problema planteado desde lo legal en realidad es la consecuencia de cuestiones que quizás vienen desde mucho antes y que no han sido tomadas a tiempo. Entonces, el proceso de elaboración del protocolo es la oportunidad para entender qué es lo que le pasa a cada miembro de la familia y de pronto aprovechar ese momento para poder resolver heridas muy antiguas. ¿No? A veces, una vez, me cuenta su historia una chica y era tremendo lo que le pasaba con el hermano, y me pregunta, ¿qué es lo que mi hermano no me puede perdonar? Mi respuesta fue un poco dura, le dijo, que hayas nacido. ¿Tá? Wow. Entonces, a veces la cuestión viene de muy lejos y es muy profunda, y entonces el tema ya no tiene que ver con lo legal es una mera expresión formal
de algo que tiene un componente psicológico y emocional enorme. Entonces, tener la oportunidad de tomar el toro por las astas, de entender qué es lo que está en juego en esa relación empresarial familiar, es una de las claves para poder prevenirlo y poder resolverlo de la manera adecuada. A veces la conclusión es que ciertas personas no pueden estar juntas en la empresa. Entonces hay que respetar eso y no jugar con fuego. Bueno, para para eso también, Leonardo, existe lo que se llama la poda, que es que cuando de verdad ya no hay un ánimo societati de estar juntos, de ir adelante y de buscar negocios en conjunto, familiarmente hablando, es que hay familias que logran hacer en forma ordenada una separación, división de los negocios, y lo cual también es lícito, porque lo que tú mencionabas, yo no lo había escuchado de esa forma, pero de otra forma sí, digamos, que de verdad hay unos resentimientos tremendos. Y por lo tanto, si uno pone eso sobre la mesa, lo manifiesta, puede solucionarlo con la separación de los negocios y no tener que estar en un conflicto permanente, porque la verdad que si dos personas no se llevan bien, tener que estar todos los días lidiando con las diferentes actividades empresariales, negocios, etcétera, es un desagrado y la verdad que no es una vida muy feliz, más bien triste, ¿no? Digamos que ninguna familia está condenada a tener una empresa y ninguna empresa está condenada a tener una familia. Entonces hay que encontrar lo mejor para cada uno. Es deseable hacer un buen trabajo para que puedan compatibilizar, que puedan armonizar, pero de lo contrario hay que elegir cuáles son los valores en juego y probablemente la armonía familiar y la felicidad sea la clave para decidir qué hacer con las empresas. Y creo que estás contestando la pregunta de Gabriela que te hace, cuando una empresa deja de ser familiar. ¿Qué pasa cuando justamente los hijos o miembros familiares no siguen con el propósito o visión de sus fundadores? ¿La empresa sigue funcionando con no familiares? En mi definición, de las 400 definiciones que existen, yo elegí una para poder trabajar en este tema. En mi definición, lo que caracteriza a una empresa familiar es la vocación de continuidad. No el éxito económico, no el hecho de que los familiares estén formalmente trabajando en una empresa, sino la vocación de continuidad. En mi programa en la Ditela tuve el gusto de tener a una alumna que estaba pensando en armar una empresa con su hermano. Todavía no habían hecho el plan de negocio, pero ella estaba en un curso de empresas familiares porque lo que tenía era la vocación de que eso funcionara bien. Entonces, eso define una empresa familiar. En cambio, cuando por los motivos que sean motivos del negocio o motivos de la familia, no hay vocación de continuidad, ahí esa empresa deja de ser familiar, y yo diría que lo mejor es que deje de ser familiar lo antes posible. Es decir, que no se engañen, que no inviertan en mantener a algo que es en realidad ya un proyecto probablemente muerto. Entonces, darse cuenta de que las cosas no funcionan y a partir de ahí poder separarse de la mejor manera que resulte posible. Yo comparto, Leonardo, contigo esa definición de lo que es una familia empresaria o una empresa familiar, es la vocación de continuidad, y lo otro es también que la misma familia tenga un control de los negocios en los cuales está. Hay gente, por ejemplo, que define a la empresa familiar cuando hay 1, 2 o 3 personas trabajando dentro, y nosotros decimos, no, puede haber ninguno. Pueden ser accionistas y que hayan contratado un gerente general, que tengan un directorio, es una empresa más grande y que sean los dueños. Y por lo tanto esa empresa es familiar en la medida que ellos quieran seguir con el negocio y lo quieran seguir traspasando de unos a otros. Ahora, hay algunos que dicen, nosotros no somos familiares. Y yo digo, ¿por qué? No, porque somos una empresa profesionalizada y no tiene nada que ver. O sea, acá lo relevante, en el caso chileno, no sé, en el caso argentino, nosotros tenemos herederos forzosos. Por lo tanto, a la muerte del patriarca, hay una parte del patrimonio que pasa obligatoriamente a sus hijos y a su cónyuge. Por lo tanto, van a ser accionistas, quieranlo o no, digamos, les va a llegar. Entonces, muchos empresarios de repente dicen, no, yo no quiero que mis hijos hereden, quiero que ellos hagan su propia fortuna o su propia vida, y por lo tanto no quiero dejarles nada.
bueno, Ujú. tienes que ir a quemar los billetes, no sé, porque la verdad es que algo va a quedar y eso va a pasar a los hijos. Y yo te sugiero, le digo que los prepares para eso. O sea, lo peor es tener hijos que no estén preparados para recibir esa pequeña fortuna o lo que sea, esa empresa. Y tú los puedes anticipar, los puedes ir preparando, formando, de tal manera que el día que tú te mueras, que todos nos morimos, aunque algunos empresarios piensan que no, en ese momento tus hijos van a tomar la posta y van a poder seguir adelante con lo que tú dejes, digamos. ¿Ah? Que hay otros países, Ujú. como en el caso de Estados Unidos, donde tú puedes no dejar nada a tus hijos. Y de Exacto, hecho hay exacto. grandes empresarios que lo han hecho, dejan Ujú. cosas en fundaciones u otro tipo de temas y a los hijos cero. No es el caso Exactamente. chileno, parece que Argentina tampoco lo tiene de No esa es el manera. caso argentino. Exacto. Ujú. En la Argentina tenemos una legítima hereditaria del 66,66% del patrimonio. Y complementando un poco lo que decías y con este tema de la vocación de continuidad, creo que la prueba ácida de este tema está dada por las empresas de socios que no son familiares entre sí. Porque esos socios pueden elegir dos caminos. El de que la empresa nunca se convierta en familiar, y entonces lo que van a tener que hacer es lo que se llama un buy and sell agreement, o un acuerdo de continuidad empresaria para que, fallecido un socio, la parte de ese socio pase a los socios sobrevivientes y la familia del socio fallecido reciba una cantidad de dinero, o por el contrario, pueden decidir que lo que ellos quieren es una empresa multifamiliar, y Sí. entonces van a empezar a entrenar a sus respectivos hijos para formar parte de esa empresa multifamiliar, donde en definitiva esos socios fundadores van a operar como si fueran hermanos, es decir, van a actuar como si fueran una segunda generación, y sus respectivos hijos van a tener un estatus similar al de una tercera generación de una empresa unifamiliar. Entonces, poder tener reglas claras de funcionamiento, tener absoluta claridad respecto de que entrar a trabajar en la empresa no es fruto del ser accionista, sino que es fruto de la capacidad y el compromiso, es lo que garantiza la continuidad de esa empresa multifamiliar a lo largo del tiempo. Sí, eso es muy importante que los que entren a trabajar siempre en las empresas de la familia sean los mejores. O sea, que tengan el merecimiento, que tengan la profesión, que tengan la experiencia, las capacidades y todo, porque al final, cuando no es así y es solo por cariño, a la empresa le hace pésimo y finalmente a la familia también. Sí, efectivamente. Bueno, hay muchos casos en realidad que uno puede ver en compañías emblemáticas, no solamente en Latinoamérica, Iberoamérica, sino que en el mundo, donde de repente no hay quien siga la posta y la toma una persona que no tiene las capacidades y al corto andar lo hace muy mal. Y no solamente eso, sino que desprestigia el apellido de la familia. eh, Hay montones de casos, digamos, no quiero nombrar ninguno porque puede haber gente escuchando que sean de la familia, así que, pero son de la prensa, o sea, no sería tampoco una infidencia mencionarlo. Pero hay muchos casos y es lamentable, familias que han venido por años haciéndolo muy bien, generando un prestigio en su apellido y todo, y de repente llega un heredero que de verdad no está preparado, y no solamente no está preparado, sino que pareciera que lo hace es profeso mal, ¿eh? No más o menos. Claro, por eso es que cuando hablamos de la cultura de la empresa familiar y de la familia empresaria, estamos pensando justamente en esos valores que son los que van a generar la unidad, entendiendo que esa unidad a su vez es la que puede permitir la continuidad. Entonces, poder descubrir los valores de esa empresa y de esa familia y poder transmitir esos valores es un reaseguro de la continuidad del proyecto a lo largo del tiempo. Nos Sí, muy pregunta, bien. nos pregunta también Jorge Vargas, ¿cuál es el documento soberano, el testamento o el protocolo para efectos de la determinación del ejecutivo principal en la organización? El testamento, como primera medida, tiene que ver con las asignaciones de patrimonio. Y junto con las asignaciones de patrimonio puede establecer determinadas pautas respecto de la continuidad de la gobernancia de la empresa. Entonces, respondiendo estrictamente a la pregunta, yo diría que es el testamento,
Pero resulta que si el testamento no goza de consenso, va a ser legal pero no va a ser legítimo. Y por lo tanto, establezca lo que establezca, va a poder tener un régimen de gobernancia, pero va a quedar afectada la gobernabilidad. Cuando las personas no aceptan voluntariamente los modos de ejercicio del poder en las organizaciones, esas organizaciones se debilitan. Y cualquier error humano, y los errores ocurren permanentemente, termina siendo aprovechado en contra de la solidez de ese grupo económico familiar. Por lo tanto, a la respuesta de cuál es el elemento soberano, el instrumento soberano, la respuesta sería el testamento, pero yo diría que con el testamento no alcanza. Este tipo de cuestiones no pueden ser notificadas a los herederos por una albacea. Tienen que ser parte de un trabajo de consenso. Si alguien tiene una decisión in pectore, la puede escribir en un testamento, pero también la tiene que fortalecer con un trabajo de legitimación con el grupo empresario familiar. Bueno, ahí hay un ejemplo muy conocido que seguramente a ustedes les ha tocado ver también, que es que cuando un pater familia tiene que empezar a distribuir el patrimonio pensando ya en la muerte, vía testamento, vía protocolo y otros, ¿cómo asignar a sus herederos el patrimonio? Entonces, de los casos que se ve de repente que una familia puede estar compuesta por 5 o 4 hijos, y no todos están interesados en seguir con el negocio de la familia. Muchos quieren hacer sus propios negocios, están metidos en otras cosas, no tienen interés. Entonces, si bien uno como padre quiere dejar lo mismo a cada hijo, pero lo mismo no es igual, aunque suena rara la palabra, pero yo puedo dejar a 2 de mis hijos la parte empresarial y a los otros 2 dejarles liquidez, dejarle a lo mejor propiedades para que renten de ellas, pero a los que les interese el negocio, que lo van a llevar adelante, dejarle la parte de la empresa y no dejarles a todos un cuarto de todo, porque lo más probable es que aquellos que tengan la capacidad para llevar adelante los negocios de la familia van a tener que estar negociando con otros que no están interesados y por lo tanto todas las decisiones van a ser truncadas, van a ser complicadas y por lo tanto van a echar a perder lo que podría ser esa fuerza empresarial familiar. Efectivamente. En ese marco, las decisiones que se tomen, en la medida de lo posible, deben ser, si es posible, consensuadas. Si no es posible, comprendidas. Y si tampoco es posible, transmitidas. Pero hay que hacer ese ejercicio, hay que intentar consensuar, porque eso es lo que va a permitir que se mantenga la armonía familiar de la mejor manera posible. Nos preguntan también, en empresas donde pasa el mando desde el fundador al menor de la familia, de un extremo al otro, los hermanos mayores con más tiempo en la empresa quedan bailando, nos ponen. Un mexicano hizo la pregunta. ¿Alguna sugerencia de cómo formar liderazgo o aglutinar a la familia? Bueno, yo tuve un caso hace muchos años que era exactamente así. El padre ya había elegido que el menor de sus hijos iba a ser su continuador, porque estaba convencido de que era el más capaz y el más interesado de sus 3 hijos varones. Y esto ocurría en una ciudad pequeña, la empresa era una empresa muy exitosa, y resulta que en la ciudad pequeña las implicancias no eran solamente dentro de la familia, sino que eran sociales. Cada uno de los hermanos le iba a tener que explicar a su propia familia, a su propia esposa, por ejemplo, que no habían sido elegidos, y esto también se iba a difundir en toda la sociedad. Bueno, sobre la base de la convocatoria de este padre fundador, yo tuve entrevistas con cada uno de sus hijos, con el criterio del padre en el sentido de que el verdadero sucesor era este hijo menor, pero que eso era inviable desde el punto de vista de las relaciones de poder. Entonces dibujé en un pizarrón un mapa equivalente al mapa de la Comunidad Económica Europea, ese mapa con estrellas, y les dije que en realidad cada uno de ellos, cada uno de estos hijos era una estrella en el firmamento de esta empresa, que por lo tanto no era posible elegir un nuevo presidente, porque elegir un nuevo presidente era continuar
con un modelo de gestión y un modelo de dirección que ya no era aplicable en la segunda generación. Lo que había que aplicar era ese modelo de la Comunidad Europea, pero que había uno de ellos que iba a ser el secretario coordinador. Entonces, este hijo menor fue elegido por unanimidad secretario coordinador. ¿Ah? Qué buena, muy buena salida. Muy buena salida, políticamente correcto además. Y pasa mucho, este tipo de casos, pasa más de lo que podemos creer de inicio. Bueno, hay un caso en Chile que es conocido porque es una compañía anónima abierta que transa en bolsa, que es una constructora que es Vesalco. Los Besanilla son varios hermanos, todos muy capaces y gente que ha ido a la universidad y con títulos. Y el que hace de gerente general hace muchos años es el menor de los hermanos. Son algo así como 8 hermanos y el menor, que es Paulo Besanilla, es el gerente general y lo ha hecho muy, muy, muy bien por muchos años y yo entiendo que la familia eso lo ha aceptado bien, no han habido problemas. Seguramente también se ganó la confianza de la familia en su misma gestión. Porque al final es un tema de capacidad, más que en qué lugar estés, ¿no? También acá en México hay una empresa de la ciudad donde yo soy, la cadena de autoservicios más grande del país, que también cotiza en bolsa y es un monstruo y está dirigida por el hermano menor. Sí, ahora lo otro que acá no hemos tocado y yo voy a aprovechar porque o si no me van a llamar la atención después, es que siempre hablamos del hermano, pero de repente es la hermana. Y lo que pasa es que en el pasado, no sé si en el presente, pero en el pasado, los padres ni siquiera miraban a sus hijas como una opción de sucesión operativa, ejecutiva, con capacidad como tienen las mujeres. Y la verdad que hoy día la visibilización de las mujeres ha sido espectacular porque de verdad cualquier mujer puede hacer lo mismo que un hombre, más todavía en temas de negocio, y algunas veces mejor. Y en temas, por ejemplo, de la familia, de los directorios, de los consejos, de lo que uno quiera, el hecho de tener a la mujer incorporada en forma activa, no por darle una paridad y decir ya, somos uno y uno, no. Activa, o sea que si la mujer tiene esa capacidad profesional y va a aportar su visión desde lo profesional, pero también desde el punto de vista de su género, es muy bueno porque de verdad los hombres, cuando nos juntamos entre nosotros, tenemos una visión desde el punto de vista del género masculino. Y que no digo que sea mala ni buena, simplemente es. Y cuando no nos complementamos con el otro 50% de la humanidad, porque somos mitad y mitad, digamos, estamos perdiendo un talento gigantesco, unas formas de ver las cosas, de ver los negocios. De repente uno en una reunión de directorio donde hayan mujeres, uno dice algo y de repente la mujer dice otra cosa porque la vio desde su propia perspectiva de género y la verdad que se abren las mentes y uno puede lograr cosas fantásticas. Así que yo he visto experiencias en Chile de padres que han dejado en sus hijas la responsabilidad de sucesión, pero principalmente porque no tienen hijos hombres, no porque las hayan elegido propiamente tal. Y yo creo que eso ahora está cambiando, o sea, realmente hay familias donde, así como hablábamos del menor, donde la mujer es mucho más capaz que el resto de sus hermanos hombres y por lo tanto se puede hacer cargo de los negocios perfectamente. Bueno, yo tuve la grata tarea en una familia empresaria con 6 hijos, de los cuales 4 eran varones y 2 eran mujeres, de identificar y recomendar que la gerente general de la siguiente etapa fuera una mujer que era la menor de los 6 hermanos. Y lo primero que me ocurrió cuando le conté a ella mi idea, porque antes de planteárselo a los padres, se lo planteé a ella, me dijo, no puedo porque, y entonces me empezó a hablar de cómo sus hermanos se iban a malquistar con ella. Entonces el primer trabajo fue un trabajo de empoderamiento para que ella valorara no solamente sus capacidades que las tenía,
sino fundamentalmente la posibilidad de sostener este lugar frente a los hermanos. Y paradójicamente en esa familia, que esta chica que estaba muy capacitada y tenía un enorme compromiso, fuera la primera continuadora de su padre, fue liberador para sus hermanos. Cada uno de ellos muy bueno en lo técnico, pero probablemente sin una mirada general como ella sí tenía. Qué fantástico. Nosotros en el caso de Familias Empresarias de Chile tenemos un capítulo especial dedicado a la mujer. Dedicado a la mujer en los 360 grados, desde que puede ser la señora el patriarca, ella misma puede ser la matriarca, la hija, la nuera, quien sea, una mujer en el entorno de la familia empresaria. Y la verdad que este capítulo ha tenido un desarrollo vertiginoso, porque hoy día lo dirige una mujer extraordinaria, que es parte y miembro del directorio, que es María Paz Enríquez, donde ella ha juntado mujeres, y además tenemos nosotros un acuerdo de alianza estratégica con una agrupación que se llama Red de Mujeres a la Alta Dirección, que es un invento muy novedoso, donde las mujeres que son profesionales y que lo han hecho muy bien en sus trayectos ejecutivos en la vida, quieren llegar a la alta dirección, ser gerentes generales, ser directoras de empresas, y de empresas grandes, no estamos hablando solamente de una empresa pequeña o mediana. Y esta agrupación ha sido extraordinaria para Chile, creo yo, porque ha crecido muchísimo y está visibilizando la importancia de la mujer en toda la administración, en los gobiernos corporativos. Entonces, yo lo que creo que estos minutos que estamos usando esto es para darles también la mano a las mujeres como tal en la familia empresaria, porque me vine a dar cuenta ahora que no tuvimos ningún módulo que fuera dedicado a eso, así que estos minutos sean aplauso para ellas y siempre bienvenidas, además de que todos tenemos a alguien muy importante en nuestra vida que es mujer, que es nuestra mamá. Así que hay mujeres que lo han hecho muy, muy bien en cosas de negocio y que ellas mismas son las matriarcas, que ellas han generado negocios, han echado para adelante con la familia y les ha ido bien. Bueno, y un elemento interesante para esto es que la Inspección General de Justicia, que es la que coordina las sociedades en la ciudad de Buenos Aires, ha establecido que los directorios de las nuevas sociedades van a tener un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Ah, pero eso es un establecimiento obligado. Ahora sí. Y a mí, por lo menos en lo personal, me cargan las cuotas ni las obligaciones, porque al final podría ocurrir que yo no encuentre una mujer que sea la que ando necesitando y esté obligado a poner una de menor nivel. Seguro. Yo creo que en el caso que les mencionaba de Redmat, ellas de verdad luchan por tener un puesto en términos, o sea, sin ayuda, digamos. O sea, pónganme ahí porque me lo merezco, no porque tienen que cumplir la cuota. Seguro. Parece que ya estaríamos en la hora, Fernando, ¿no? Sí, estaba contando aquí el programa del seminario que estamos concluyendo y sí, realmente no tocamos ningún tema de mujeres, pero tuvimos 9 mujeres extraordinarias participando y creo que la aportación que hicieron fue fundamental para el desarrollo de este seminario. Entonces, como tú dices, un aplauso para ellas y ojalá que nuestras empresas podamos ir dándoles cada vez el espacio que además se han ganado a pulso. Cerramos el módulo, Leonardo, agradeciéndote otra vez tu participación. Buenísima la exposición, muchísimas dudas y esperamos volvernos a ver pronto. Muchas gracias, Leonardo, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación.